deadly riots over the government's plan to avoid defaulting on its loans. Is that the unemployment keeps rising, and it has to keep rising just because you have an excess supply of goods, which is this is all borrowed money that our and that debt is owned by banks in other countries. Spill over wires. Right here at home. In the form of a convenient personal loan. Filter cigarette that delivers the taste, and 45 malt liquor. Are you hot? Quite some time ago, by a Called America is sponsoring I first learned it from my grandmother. Now, my grandmother was a wonderful person. She taught me how to play the game Monopoly. She understood that the name of the game is to acquire. She would accumulate everything she could, and eventually she became the master of the board. And then she would always say the same thing to me. She'd look at me and she'd say, "One day, you'll learn to play the game." One summer, I played Monopoly almost every day, all day long. And that summer, I learned to play the game. I came to understand the only way to win is to make a total commitment to acquisition. I came to understand that money and possessions, that's the way that you keep score. And by the end of that summer, I was more ruthless than my grandmother. I was ready to bend the rules if I had to win that game. And I sat down with her to play that fall. I took everything she had. I watched her give her last dollar and quit in utter defeat. And then she had one more thing to teach me. Then she said, "Now it all goes back in the box." All those houses and hotels, all the railroads and utility companies, all that property and all that wonderful money. Now it all goes back in the box. None of it was really yours. You got all heated up about it for a while. But it was around a long time before you sat down at the board. And it will be here after you're gone. Players come and players go. Houses and cars, titles and clothes, even your body. Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard is going to go back in the box, and I'm going to lose it all. You have to ask yourself, when you finally get the ultimate promotion, when you've made the ultimate purchase, when you buy the ultimate home, when you have stored up financial security and climbed the ladder of success to the highest rung you can possibly climb it, and the thrill wears off, and it will wear off, then what? How far do you have to walk down that road before you see where it leads? Surely you understand, it'll never be enough. So you have to ask yourself the question, what matters?
Hay un viejo dicho que dice que el modelo de mercado competitivo busca crear la mejor mercancía posible al menor precio posible. Este enunciado es esencialmente el concepto de incentivo que justifica la competencia del mercado basada en la suposición que el resultado es la producción de bienes de más alta calidad. Si yo fuera a construir una mesa desde cero, naturalmente la construiría con los mejores y más duraderos materiales posibles, ¿cierto? Con la intención de que dure tanto como sea posible. ¿Por qué querría hacer algo pobre, sabiendo que con el tiempo lo tendría que hacer de nuevo y gastar más materiales y energía? Bueno, tan racional como puede parecer en el mundo físico, cuando se trata del mundo mercantil, no solo es explícitamente irracional, ni siquiera es una opción. Es técnicamente imposible producir lo mejor de algo si una compañía debe mantener un margen competitivo y, por lo tanto, seguir siendo asequible para el consumidor. Literalmente, todo lo creado y puesto a la venta en la economía global es inmediatamente inferior en el momento en que se produce, ya que es una imposibilidad matemática el hacer los productos más científicamente avanzados, eficientes y estratégicamente sostenibles. Esto se debe al hecho de que el sistema de mercado exige que la rentabilidad o la necesidad de reducir los gastos existe en todas las etapas de la producción, desde el costo de la mano de obra al costo de materiales, embalaje, etc. Por supuesto, esta estrategia competitiva es para asegurarse que el público compre sus productos en lugar de otro producto competidor, quien está haciendo exactamente lo mismo para hacer que sus productos también sean competitivos y accesibles. Esta inmutable consecuencia derrochadora del sistema podría denominarse obsolescencia intrínseca. Sin embargo, esta es solo una parte de un problema mayor. Uno de los principios fundamentales que rigen la economía de mercado, que no encontrarás en ningún libro de texto, dicho sea de paso, es la siguiente. Nada de lo producido se puede permitir durar más de lo que puede ser soportado para continuar el consumo cíclico. En otras palabras, es fundamental que las cosas se averíen, que fallen y expiren dentro de cierto tiempo. Esto se llama obsolescencia programada, lo cual es la columna vertebral de la estrategia subyacente del mercado de todas las existentes corporaciones productoras. Mientras muy pocos, por supuesto, admitirían categóricamente tal estrategia, lo que hacen es enmascararla dentro del fenómeno de la obsolescencia intrínseca que acabamos de discutir, a menudo ignorando o incluso suprimiendo nuevos avances en la tecnología que podrían crear un producto más sostenible y duradero. Entonces, por si no fuera suficientemente derrochador que el sistema inherentemente no pueda permitir que se produzcan los productos más duraderos y eficientes, la obsolescencia programada reconoce deliberadamente que cuanto más tiempo esté operativo un producto, peor es para el mantenimiento del consumo cíclico y, por lo tanto, del mismo sistema de mercado. En otras palabras, la sostenibilidad del producto es en realidad inversa al crecimiento de la economía. Y por lo tanto hay un incentivo directo y reforzado para asegurar que la vida útil de cualquier producto dado sea corta. Y de hecho, el sistema no puede operar de ninguna otra manera. Un vistazo al mar de vertederos que actualmente se extienden por el mundo muestra la realidad de la obsolescencia. Hoy en día hay miles de millones de teléfonos móviles, ordenadores y otras tecnologías de fabricación barata, todas llenas de materiales preciosos de difícil extracción, como el oro, el coltán, el cobre, que ahora se están pudriendo en grandes montones por lo general, debido al simple mal funcionamiento o a la obsolescencia de pequeñas partes que en una sociedad conservadora posiblemente podrían repararse o actualizarse prolongando la vida del producto. Desafortunadamente, por eficiente que eso pueda parecer en nuestra realidad física, viviendo en un planeta finito, con recursos finitos, es rotundamente ineficiente con respecto al mercado. Para ponerlo en una frase, la eficiencia, la sostenibilidad y la preservación son los enemigos de nuestro sistema económico. Del mismo modo, así como los bienes físicos necesitan ser producidos y reproducidos constantemente sin importar su impacto ambiental, el sector de los servicios opera con la misma lógica. El hecho es que no hay beneficio monetario por resolver cualquier problema que exista actualmente en dicho sector. A fin de cuentas, lo último que la institución médica realmente quiere es curar las enfermedades como el cáncer, lo cual eliminaría innumerables empleos y billones de ingresos. Y ya que estamos en este tema, el crimen y el terrorismo son buenos en este sistema. Bueno, al menos económicamente, pues da empleo a la policía, generando productos de valor elevado para la seguridad, sin mencionar el valor de las cárceles, que son propiedades privadas, con fines de lucro. ¿Y qué hay de la guerra?
La industria de la guerra en Estados Unidos es un gran impulsor del PIB, una de las industrias más lucrativas, produciendo armas de destrucción y muerte. El juego favorito de esta industria es hacer estallar las cosas para luego ir y reconstruirlas por ganancias. Hemos visto esto con los contratos excepcionales de miles de millones de dólares hechos de la guerra de Irak. El resultado final es que los atributos socialmente negativos de la sociedad se han convertido en operaciones positivamente recompensadas por la industria, y cualquier interés por la resolución de problemas o la sostenibilidad medioambiental y la conservación es intrínsecamente contraria a la sostenibilidad económica. Y por esa razón, cada vez que veas el aumento del PIB de cualquier país, estás siendo testigo del incremento de la necesidad, ya sea real o inventada. Y por definición, una necesidad tiene su origen en la ineficiencia. Por lo tanto, el aumento de la necesidad significa el aumento de la ineficiencia. El sueño americano está basado en el consumismo desenfrenado. Está basado en el hecho de que los medios de comunicación, y especialmente la publicidad comercial, todas las corporaciones que necesitan este crecimiento infinito, nos han convencido o lavado el cerebro a la mayoría de las personas en Estados Unidos y en el mundo de que tenemos que tener X número de posesiones materiales y la posibilidad de ganar infinitamente más posesiones materiales para ser felices. Eso simplemente no es verdad. Entonces, ¿cómo la gente continúa comprando de esta manera que finalmente es ecogenocida en sus efectos sistémicos acumulativamente? Solo es el clásico y operante condicionamiento. Simplemente pones entradas de condicionamiento en el organismo y obtienes salidas de comportamientos deseados o metas u objetivos. Tienen todos los recursos de la tecnología y presumen sobre cómo entran en la mente de los niños. Lo que escuchan ya los está condicionando a la marca. Luego te das cuenta. Así es como las personas han sido tan tontas. Se les ha enseñado a ser tontos. Es un desorden en el sistema de valores. ¿Sabes? Si hay algún testamento de la plasticidad de la mente humana, si hay alguna prueba de cuán maleable es el pensamiento humano y con qué facilidad la gente puede llegar a ser guiadas y condicionadas basado en la naturaleza de sus estímulos ambientales y lo que refuerza, el mundo de la publicidad comercial es la prueba. Hay que estar asombrado del nivel de lavado cerebral, donde estos robots programados, conocidos como consumidores, divagan por el paisaje solamente para entrar a una tienda y gastar, digamos, $4.000 en un bolso que probablemente cueste $10 elaborar en una fábrica explotadora extranjera, solamente por el estatus que supuestamente representa la marca en la cultura. O tal vez las antiguas tradiciones comunales que incrementan la confianza y la cohesión en la sociedad, las cuales han sido secuestradas por los valores materiales adquisitivos, donde ahora anualmente intercambiamos porquerías inútiles varias veces al año. Y tal vez nos preguntamos por qué tantas personas en la actualidad tienen una obsesión por comprar y adquirir, cuando es claro que han sido condicionadas desde la infancia a esperar bienes materiales como una muestra de su estatus con amigos y familia. La realidad es que la base de cualquier sociedad son los valores que sostienen su propio funcionamiento, y nuestra sociedad, tal como existe, únicamente puede operar si nuestros valores sostienen el consumo evidente que requiere para continuar el sistema de mercado. El consumo en América hace 75 años y en mucho del primer mundo era la mitad de lo que vemos por persona hoy en día. La nueva cultura de consumo actual ha sido creada e impuesta debido a la necesidad real de cada vez mayores niveles de consumo. Y es por eso que la mayoría de corporaciones ahora gastan más dinero en publicidad que en el proceso de la creación del producto mismo. Trabajan diligentemente para crear una falsa necesidad para que tú la satisfagas y resulta que funciona. En realidad los economistas no son economistas en absoluto. Son propagandistas del valor del dinero. Encontrarás que todos sus modelos básicamente se resumen en intercambios simbólicos que solo son para el lucro de un lado o de ambos lados o lo que sea, pero están totalmente desconectados del mundo de reproducción actualmente existente. In Ohio, an old man failed to pay his electric bill. You may be familiar with the case. And the electric company turned off the electricity and he died. The reason they turned it off was because it wouldn't have been profitable for them to keep it on because he didn't pay his bill.
Do you believe that was right? The responsibility really lies not on the electric company for turning it off, but on those of this man's neighbors and friends and associates who are not charitable enough to enable him as an individual to meet the electric bill. ¿He escuchado bien? Acaba de decir que la muerte de un hombre causada por no tener dinero fue responsabilidad de otras personas, o en efecto de la caridad. Bueno, entonces creo que vamos a necesitar un gran número de infomerciales, unas míseras donaciones en alcancías en los mostradores de las tiendas y varios frascos de pepinillos para los miles de millones de personas que se mueren de hambre en este momento en este planeta a causa del mismo sistema que promueve Milton Friedman. Ya sea que trates con las filosofías de Milton Friedman, F.A. Hayek, John Maynard Keynes, Ludwig von Mises o cualquier otro importante economista de mercado, la base de su razonamiento rara vez se sale de la secuencia monetaria. Es como una religión. Análisis de consumo, políticas de estabilización, gasto deficitario, demanda agregada. Existe como un inacabable autorreferido, autorracionalizado círculo de discurso donde la necesidad universal humana, los recursos naturales y cualquier forma eficaz de apoyo a la vida física son descartados por defecto y sustituidos por la singular noción de que los seres humanos, buscando ventajas sobre los demás solo por dinero, motivado por su propio estrecho interés personal, mágicamente crearán una sociedad sostenible, saludable y equilibrada. No hay una coordenada vital en toda esta teoría, en toda esta doctrina. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es rastrear las secuencias del dinero. Eso es todo. Rastrear las secuencias del dinero presuponiendo que es lo único que importa. 1. No hay coordenadas vitales. 2. Que todos los agentes buscan preferencias para engrandecerse. Esto significa que ellos solo piensan en sí mismos y en lo máximo que pueden obtener para su provecho. Esa es la noción predominante de la racionalidad. La alternativa de engrandecerse, y lo único en lo que ellos están interesados en incrementar al máximo es el dinero o los productos. Bueno, ¿y dónde entran las relaciones sociales? En ningún lado, excepto en el intercambio para engrandecerse. ¿Dónde encajan nuestros recursos naturales? No importan, excepto para explotarlos. ¿Dónde queda la familia en cuanto a ser capaz de sobrevivir? Tampoco importa. Ellos tienen que tener dinero para poder comprar cualquier cosa. ¿No debería entonces una economía, en alguna parte, ocuparse de las necesidades humanas? ¿No es esta la cuestión fundamental? Necesidad, ni siquiera está en tu vocabulario. La disuelves en querer. ¿Y qué es querer? Esto significa demanda económica que quiere comprar. Entonces, si es la demanda económica la que quiere comprar, no tiene nada que ver con la necesidad, porque tal vez la persona no tiene demanda económica y necesita desesperadamente, digamos, suministro de agua. O tal vez la demanda económica quiere una tapa dorada para el inodoro. Entonces, ¿hacia dónde va todo? A la tapa dorada del inodoro. ¿Y le llamas a esto economía? En verdad, si uno lo piensa, tiene que ser la ilusión más extraña en la historia del pensamiento humano. Hasta ahora nos hemos focalizado en el sistema de mercado, pero este sistema, de hecho, es solo la mitad del paradigma económico global. La otra mitad es el sistema monetario. Mientras que el sistema de mercado trata con la interacción de la gente apostando por ganancias a través del espectro de mano de obra, producción y distribución, el sistema monetario es un conjunto de políticas subyacentes fijadas por instituciones financieras que crean condiciones para el sistema de mercado, entre otras cosas. Incluye términos que oímos a menudo, tales como tasas de interés, préstamos, deuda, la oferta del dinero, inflación, etc. Y mientras que podrías querer arrancarte el cabello escuchando las sandeces que vienen de los economistas, la naturaleza y efecto de este sistema es de hecho bastante simple. Nuestra economía tiene, o la economía global tiene, tres cosas básicas que la rigen. Una de ellas es la banca de reserva fraccionaria, los bancos imprimiendo dinero de la nada. También está basado en el interés compuesto. Cuando pides dinero prestado, tienes que devolver más del que pediste, lo que significa que tú, de hecho, creas dinero de la nada nuevamente, el cual se atiende creando aún más dinero.
Vivimos en un paradigma de crecimiento infinito. El paradigma económico en el que vivimos actualmente es un esquema Ponzi. Nada crece para siempre. No es posible. Como escribió el gran psicólogo James Hillman, la única cosa que crece en el cuerpo humano después de cierta edad es el cáncer. No es solo la cantidad de dinero lo que tiene que seguir creciendo, es la cantidad de consumidores. Consumidores que pidan dinero con intereses para generar más dinero. Obviamente eso no es posible en un planeta finito. Las personas básicamente son medios para crear dinero, que a su vez deben crear más dinero, para evitar que todo colapse, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. En realidad, solo hay dos cosas que cualquier persona necesita saber acerca del sistema monetario. 1. Todo dinero es creado a partir de la deuda. El dinero es deuda monetarizada, ya sea esta materializada de los bonos del tesoro, contratos hipotecarios o tarjetas de crédito. En otras palabras, si toda la deuda pendiente tuviera que ser pagada ahora mismo, no habría un solo dólar en circulación. Y 2. Se cobra interés en prácticamente todos los préstamos hechos. Y el dinero necesario para pagar este interés no existe en la oferta monetaria total. Solo el capital es creado por los préstamos, y ese capital es la oferta monetaria. Entonces, si toda esta deuda tuviera que ser pagada ahora mismo, no solo no quedaría un dólar en circulación, sino que habría una cantidad enorme de dinero debido que es literalmente imposible devolver porque no existe. La consecuencia de todo esto es que hay dos cosas que son inevitables: la inflación y la bancarrota. En cuanto a la inflación, esta puede ser vista como una tendencia histórica en prácticamente todos los países hoy en día y fácilmente ligado a su causa, que es el incremento continuo de la oferta monetaria, el cual es requerido para cubrir los gastos de los intereses y mantener el sistema funcionando. Mientras que la bancarrota se manifiesta como colapso de la deuda. Este colapso inevitablemente le ocurrirá a una persona, a un negocio o a una nación. Y típicamente sucede cuando el pago de interés resulta imposible de realizar. Pero hay un lado positivo para todo esto. Bueno, al menos en los términos del sistema de mercado. Porque la deuda genera presión. La deuda crea esclavos asalariados. Es más probable que una persona endeudada trabaje por menos dinero que otra persona quien no lo esté. Por lo tanto, se convierten en mano de obra barata. Así que es estupendo que las corporaciones tengan un grupo de personas que no tienen movilidad financiera. Pero oigan, la misma idea aplica a países enteros. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales sirven de representantes de los intereses corporativos transnacionales, proporcionan préstamos gigantescos a países con problemas con intereses muy altos. Y entonces, una vez que los países están hasta el cuello en deudas y no pueden pagar, aplican las medidas de austeridad. Las empresas llegan y arrasan, establecen fábricas donde explotan al obrero y quitan sus recursos naturales. Eso sí que es eficacia de mercado. Pero esperen, hay más. Verás, existe este híbrido único en el sistema monetario y del mercado que se llama el mercado de valores, que en lugar de, bueno, producir algo real, solo compran y venden el dinero mismo. Y cuando se trata de deuda, ¿saben lo que hacen? Eso es, la comercializan. Realmente compran y venden deudas para lucrarse, desde coberturas por riesgos crediticios y obligaciones de deudas colaterales, por deudas de consumo, a complejos esquemas de derivados utilizados para disimular las deudas de países enteros, tal como la confabulación del banco de inversiones Goldman Sachs y Grecia, que casi hundió a toda la economía de Europa. Así que cuando se trata del mercado de valores y Wall Street, tenemos un nivel de locura totalmente nuevo que nace de la secuencia monetaria del valor. Todo lo que necesitamos saber acerca de los mercados fue escrito en una editorial en el Wall Street Journal hace 2 años con el título Lecciones del inversionista con daño cerebral. Y en ese editorial explicaron por qué a las personas con un ligero daño cerebral les va mejor como inversores que a las personas con funcionalidad cerebral normal. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un ligero daño cerebral no posee empatía. Esa es la clave. Si no tienes nada de empatía, te va a ir bien como inversor. Y así Wall Street produce gente que no tiene empatía para ir ahí y tomar decisiones y para comerciar sin ningún reparo, sin dedicar un solo pensamiento a cómo podría afectar a su prójimo. De este modo crían a estos robots. Esta gente que no tiene alma, y como ni siquiera quieren pagar a esta gente, ahora están criando robots, verdaderos operadores algorítmicos.
Goldman Sachs, en el escándalo mercantil de alta frecuencia, pone un ordenador al lado de la bolsa de Nueva York. Este ordenador coubicado, como ellos lo llaman, se adelanta a todas las órdenes de compraventa del mercado y golpea el mercado con cantidades de órdenes de manera especulativa y quitan céntimos del mercado. Es como si estuvieran succionando dinero todo el día. Lograron un cuarto del año pasado 30 o 60 días seguidos sin un solo día de bajada. ¿E hicieron millones de dólares cada día? Esto es estadísticamente imposible. Cuando trabajé en Wall Street, las cosas funcionaban así. Todos van arriba para los sobornos. Los corredores sobornan a los gerentes de oficina. El gerente de oficina soborna al gerente regional de ventas. El gerente regional de ventas soborna al gerente nacional de ventas. Es un acuerdo común. En Navidad, ¿quién obtiene el bono más grande en un puesto promedio de corredor? El director de cumplimiento. El oficial de cumplimiento está sentado ahí todo el día. Se supone que debería estar asegurándose de que no estás violando ninguna regla de márgenes y que estás cumpliendo con la ley. Por supuesto que sí. Hasta incluso podrías sobornar al oficial de cumplimiento. Y aún así, estás cumpliendo con la ley. Entonces, ¿cómo es que el fraude se ha convertido en el sistema? Ya no es un producto derivado. Es el sistema. Es como aquel viejo chiste de Woody Allen. Doctor, mi hermano cree que es una gallina. Y el doctor le dice, tome una píldora y eso solucionará el problema. Y él le dice, no doctor, usted no lo entiende. Necesitamos los huevos, ¿ok? El intercambio de créditos fraudulentos entre los bancos para generar comisiones, para generar bonificaciones, se ha convertido en el motor de crecimiento del PIB de la economía de los Estados Unidos. Aunque esencialmente estén comerciando créditos fraudulentos que no poseen ninguna esperanza de devolución. Están procesando, generando y regarantizando nada. Si yo escribiera 20.000 millones en una servilleta y se la vendiera a JP Morgan, y JP Morgan escribiera 20.000 millones en otra servilleta e intercambiáramos las servilletas en un bar, y cada uno de nosotros nos pagáramos un cuarto del 1% de comisión, haríamos un montón de dinero para nuestro bono de Navidad. Cada uno de nosotros tendría en nuestros libros contables una servilleta de 20.000 millones que no tiene ningún valor real, hasta el momento en que el sistema ya no sea capaz de absorber servilletas falsas, en cuyo caso nos dirigiríamos al gobierno para que nos rescate financieramente. Y gracias a Wall Street y la Bolsa Mundial de Valores, existen en la actualidad al menos 700 billones de dólares de créditos fraudulentos pendientes, conocidos como derivados, aún esperando por colapsar. Un valor que asciende a más de 10 veces el Producto Interior Bruto del planeta entero. Y cuando hemos visto los rescates de corporaciones y bancos por parte de los gobiernos, los cuales, para empezar, cómicamente por supuesto, toman prestado su dinero de los bancos, ahora estamos viendo los intentos de rescate de países enteros por conglomerados de otros países a través de los bancos internacionales. Pero, ¿cómo rescatas a un planeta? No hay país alguno que no esté ahora saturado en deudas. La cascada de incumplimientos de deuda soberana que hemos visto puede ser solo el principio, cuando los cálculos se tienen en cuenta. Se ha estimado que solo en Estados Unidos la tasa de impuestos sobre la renta necesitaría ser elevada al 65% por persona solo para cubrir las tasas de interés en un futuro cercano. Los economistas ahora están pronosticando que en unas pocas décadas el 60% de los países del planeta estarán en bancarrota. Pero, espera, déjame ver si lo entiendo. El mundo está cayendo en bancarrota, o lo que demonios signifique eso, debido a esta idea denominada deuda, la cual ni siquiera existe en la realidad física. Es solo parte del juego que hemos inventado. Y sin embargo, el bienestar de millones de personas está siendo comprometido. Despidos extremos, ciudades campamento, pobreza que se acelera, imposición de medidas de austeridad, cierre de escuelas, hambre infantil y otras medidas de privación familiar. Todo debido a esta ficción elaborada. Pienso que las personas a menudo están desconcertadas por el contraste entre el éxito material de nuestras sociedades, niveles de riqueza sin precedentes y los muchos fracasos sociales. Si te fijas en las tasas de abusos de drogas, violencia, autolesiones entre niños o enfermedades mentales, claramente algo está yendo profundamente mal en nuestras sociedades. La información que he estado describiendo muestra simplemente la intuición que la gente ha tenido por cientos de años, que la desigualdad es divisiva y socialmente corrosiva. Pero esta intuición es más real, yo creo, de lo que jamás imaginamos.
Hay efectos psicológicos y sociales muy poderosos de desigualdad, más relacionados, supongo, con sentimientos de superioridad e inferioridad, esa clase de división. Y tal vez a la par con el respeto o la falta de respeto, personas sintiéndose profundamente menos... Siguiente explicación simple. En promedio, cuanto más pobre seas, más probable es que fumes y bebas, y todo tipo de factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. Todo eso contribuye, pero estudios minuciosos han demostrado que esos factores explican alrededor de 1/3 de la variabilidad. ¿Qué queda? Lo que queda tiene muchísimo que ver con el estrés de la pobreza. Cuanto más pobre eres, empezando por la persona que gana $1 menos que Bill Gates, cuanto más pobre eres en este país en promedio, peor es tu salud. Esto nos dice algo muy importante. La conexión entre la salud y la pobreza no es por ser pobre, sino por sentirse pobre. Cada vez más se reconoce que el estrés crónico tiene una influencia importante en la salud, pero la fuente de estrés más importante es la calidad de las relaciones sociales. Y si hay algo que disminuye la calidad de las relaciones sociales, es la estratificación socioeconómica de la sociedad. Lo que la ciencia ha demostrado ahora es que independientemente de la riqueza material, el estrés de simplemente vivir en una sociedad estratificada conduce a un enorme espectro de problemas de salud pública, y cuanto mayor es la desigualdad, peores son los problemas. Esperanza de vida, más alta en los países más igualitarios. Abuso de drogas, menos en los países más igualitarios. Enfermedad mental, menos en los países más igualitarios. Capital social, es decir, la capacidad de las personas de confiar en los demás, naturalmente mayor en los países más igualitarios. Resultados educativos, superiores en los países más igualitarios. Tasas de homicidio, menos en los países más igualitarios. La delincuencia y los índices de encarcelamiento, menos en los países más igualitarios. Y sigue y sigue. La mortalidad infantil, obesidad, tasa de nacimientos de madres adolescentes son menores en países con más igualdad. Y quizá lo más interesante, innovación. Es mayor en países con más igualdad, lo cual desafía la vieja noción que una sociedad competitiva y estratificada es de alguna manera más creativa e inventiva. Además, un estudio realizado en el Reino Unido llamado el Whitehall Study confirmó que hay una distribución social de enfermedad a medida que vas desde la cima de la escalera socioeconómica hacia abajo. Por ejemplo, se encontró que los travesaños más bajos de la jerarquía social tenían 4 veces más incidencias de mortalidad por enfermedades cardíacas comparado con los travesaños más altos. Y este patrón existe al margen del acceso a servicios de salud. Así, mientras peor sea el relativo estatus financiero de una persona, peor será en promedio su salud. Este fenómeno tiene sus raíces en lo que podría calificarse estrés psicosocial, y que reside en la base de las más grandes distorsiones sociales que infestan nuestra sociedad actual. Su causa, el sistema de mercado monetario. No se equivoquen. El mayor destructor de la ecología, la fuente más grande de desperdicio, agotamiento y contaminación, el mayor proveedor de violencia, guerra, crimen, pobreza, maltrato animal e inhumanidad, el generador más grande de neurosis social y personal, desórdenes mentales, depresión y ansiedad, sin mencionar la fuente más grande de parálisis social que nos detiene de movernos hacia nuevas metodologías de salud personal, sostenibilidad global y progreso en este planeta. No es algún gobierno o legislación corrupta. No es una corporación deshonesta o cártel bancario. No es un defecto en la naturaleza humana. Y no es un secreto cabal oculto que controla el mundo. Es, de hecho, el sistema socioeconómico en sí, en su propia fundación. Imaginemos por un momento que tuviéramos la opción de rediseñar la civilización humana desde sus cimientos. ¿Qué tal si, hipotéticamente hablando, descubriéramos una réplica exacta del planeta Tierra y la única diferencia entre este nuevo planeta y nuestro planeta actual fuese que la evolución humana nunca ocurrió? Sería un cuadro en blanco. Ni países, ni ciudades, ni contaminación, ni republicanos. Tan solo un entorno impoluto y abierto.
¿Qué haríamos entonces? Bien, primero necesitamos una meta, ¿cierto? Y podemos estar seguros al decir que esta meta sería sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino hacerlo de una manera óptima, saludable y próspera. La mayoría de la gente, de hecho, desea vivir y preferiría hacerlo sin tener que sufrir. Por lo tanto, la base de esta civilización debe ser de apoyo y por consiguiente sostenible para la vida humana cuanto sea posible, tomando en cuenta las necesidades materiales de todas las personas del mundo y a la vez intentando eliminar cualquier cosa que pudiera dañarnos a largo plazo. Con esa meta de sostenibilidad máxima entendida, la siguiente pregunta concierne a nuestro método. ¿Qué tipo de enfoque tomamos? Bueno, veamos. La última vez que me fijé, la política era el método de operación social en la Tierra. Entonces, ¿qué nos dicen las doctrinas de los republicanos, liberales, conservadores o socialistas sobre el diseño de la sociedad? Absolutamente nada. Bien, entonces, ¿qué hay de la religión? Seguramente el gran creador tuvo que haber dejado unos planos en algún lugar. No, nada que pueda encontrar. Bueno, veamos, ¿qué nos queda? Parece que algo llamado ciencia. La ciencia es única porque sus métodos exigen que las ideas propuestas no solo sean probadas y repetidas, sino que todo lo que la ciencia propone es también inherentemente falsable. En otras palabras, a diferencia de la religión y la política, la ciencia no tiene ego, y todo lo que sugiere acepta la posibilidad de resultar erróneo finalmente. No se ata a nada y evoluciona constantemente. Bueno, eso suena bastante natural para mí. Entonces, basándonos en el estado actual del conocimiento científico a principios del siglo XXI, junto con nuestra meta de máxima sostenibilidad para la población humana, ¿cómo empezamos el proceso mismo de construcción? Bueno, la primera pregunta que hacer es, ¿qué necesitamos para sobrevivir? La respuesta es, por supuesto, recursos planetarios. Ya sea el agua que bebemos, la energía que usamos o las materias primas que utilizamos para crear herramientas y refugio, el planeta alberga un inventario de recursos, muchos de los cuales se requieren para nuestra supervivencia. Así que, dada esa realidad, se vuelve crítico averiguar qué tenemos y dónde está. Esto significa que debemos llevar a cabo una investigación. Simplemente localizamos e identificamos cada recurso físico del planeta que podamos, junto con la cantidad disponible en cada ubicación. Desde los depósitos de cobre, a las ubicaciones más potentes para granjas eólicas para producir energía, a los manantiales naturales de agua potable, a la evaluación de la cantidad de peces en el océano, a las mejores tierras arables para cultivar comida, etc. Pero, como los humanos vamos a consumir estos recursos a lo largo del tiempo, entonces nos damos cuenta de que no solo necesitamos localizar e identificar, también necesitamos monitorizar. Necesitamos asegurarnos que no se nos acabe nada de esto. Eso sería malo. Y eso significa no solo monitorizar nuestras tasas de utilización, sino también las tasas de regeneración terrestre. Por ejemplo, cuánto tarda, digamos, un árbol en crecer o un manantial en volverse a llenar. Esto se llama equilibrio dinámico. Es decir, si acabamos con los árboles más rápidamente de lo que tardan en crecer, tenemos un grave problema debido a que no es sostenible. Entonces, ¿cómo se mantiene un inventario particularmente cuando nos damos cuenta de que todo está esparcido por todas partes? Tenemos grandes minas de minerales en lo que llamamos África, concentraciones energéticas en el Medio Oriente, inmenso potencial de energía maremotriz en la costa atlántica de Norteamérica, el suministro de agua fresca más vasto en Brasil, etc. Bueno, una vez más, la vieja y querida ciencia tiene una sugerencia. Se llama teoría de sistemas. La teoría de sistemas reconoce que el tejido del mundo natural, desde la biología humana a la biosfera terrestre, hasta la atracción gravitacional del propio sistema solar, es un solo sistema enorme unido sinérgicamente, completamente interconectado. Al igual que las células humanas se conectan para formar nuestros órganos, y los órganos se conectan para formar nuestros cuerpos, y ya que nuestros cuerpos no pueden vivir sin los recursos terrestres de alimento, aire y agua, estamos intrínsecamente conectados a la Tierra, y así sucesivamente. Como la naturaleza sugiere, reunimos todo este inventario e información de monitorización y creamos un sistema para administrarlos, un sistema global de administración de recursos, de hecho, para contabilizar todos los recursos relevantes en el planeta. Simplemente no hay alternativa lógica si nuestro objetivo como especie, a la larga, es la supervivencia. Tenemos que administrarlo en conjunto. Habiendo comprendido esto,